Cara a cara, platicando el día de hoy con Francisco Santana y Andrés Barba, profesores internacionalistas de la UNIVA, sobre el tema de la crisis de los niños migrantes, los niños que han cruzado solos a los Estados Unidos y hoy en día están ahí en estaciones esperando a ser deportados, regresados a sus países de origen, fundamentalmente centroamericanos. Esto se da entonces, Andrés, Francisco, en pleno año electoral, se vuelve, ya lo comentaba Andrés, un platillo muy suculento para los republicanos. Pero ¿qué puede hacer el presidente de los Estados Unidos? Estás hablando del presidente del país más poderoso de la tierra y además con mayores recursos y se supone que con una democracia ejemplar, ¿no? Pues sí, pero digamos que el poderío del presidente de Estados Unidos se demuestra sobre todo en el exterior, porque el interior está muy atado de manos. Uh-huh. Pero tiene que ver con este jaloneo por el año electoral, exactamente, ¿no? Ya que no tiene la mayoría legislativa ni en en la Cámara de Representantes, en el Senado todavía la tiene, aunque ya parece que las encuestas dicen que la van a perder los demócratas, que los republicanos ahora sí van a dominar la mayoría en las dos cámaras. Vamos a ver si sucede en noviembre. Pero digamos que de aquí a noviembre este tema se ha convertido en un tema, como decías, suculento pues para los políticos. Creo que esa es la clave para entender por qué el presidente Obama está haciendo tanto alboroto con esta crisis, que en sí misma es escandalosa, es muy dramática, en fin, pero sus declaraciones, sus muestras, digamos, de fastidio, de hartazgo, que ha dado cuando da un mensaje desde la Casa Blanca o alguna declaración ante medios en otros eventos, pues trata de vender esta idea de que es una crisis humanitaria y los republicanos no se ponen a trabajar, o sea, no están legislando algo que ya se había aprobado en el Senado y además de forma bipartidista, porque la iniciativa del Senado del año pasado pasó con votos sí de la mayoría demócrata, pero también con algunos liderazgos importantes republicanos. Entonces eso es lo que el presidente Obama está tratando de mostrarle a la ciudadanía estadounidense, al electorado, de que hay una crisis electoral, humanitaria, y yo estoy pidiéndole recursos al Congreso, estoy viajando a Texas, a pesar de que no quería, porque este gobernador es muy rudo conmigo, muy grosero, estoy viajando ahí, estoy implementando que los migrantes se vayan a bases militares, estoy reforzando la patrulla de frontera, en fin, estoy deportando masivamente, porque se habla de deportaciones masivas en la administración Obama como nunca se habían visto, en fin, estoy haciendo todo, pero los republicanos no ponen de su parte. Y los republicanos se están metiendo el tema de la migración a la gran crítica de la política exterior en general de los Estados Unidos, del presidente Obama. Están diciendo, bueno, ya lo ven, aquí tenemos otro ejemplo de cómo ni en el tema migratorio Estados Unidos puede hacer un buen papel y tiene liderazgo en materia de política exterior, ¿no? Entonces, cada uno con sus propios argumentos está haciendo una rebatinga de esto y mientras tanto los migrantes pues siguen llegando, ¿no? Y además siguen Francisco, digamos, hospedados en las bases, o sea, nadie está haciendo nada por moverlos y yo imagino que las condiciones en las que están no son nada ni saludables ni correctas y estás hablando de niños, de jovencitos. Claro, precisamente eso es lo que desató la crisis, ¿sí? El hecho de tener que atender a tantos niños. ¿Y quiénes son los que los están atendiendo? Los de la Border Patrol, los de la patrulla fronteriza, que son gente que está entrenada para atacar, para cuestiones de seguridad nacional, etcétera. E incluso fue muy mediático un tuit que mandó uno desde las bases centrales de la Border Patrol, en donde decían que su trabajo había cambiado a cambiar pañales y a hacer burritos para los niños migrantes, ¿no? Fue polémico porque, bueno, dicen, ¿dónde está tu humanidad, no, para atender esta situación? Sin embargo, pues si lo vemos profundamente, ciertamente la crisis también está en que quién está atendiendo a estos niños, al final de cuentas, ¿no? Por eso también, dentro de los esfuerzos que se están haciendo de manera multilateral, incluye, por ejemplo, que existan más diplomáticos, más servicios consulares de centroamericanos para apoyar a estas... pues a estos centros de atención. Decíamos al principio que la infraestructura original es para 8,000 niños más o menos al mismo tiempo, pero si tienes 52,000 que no puedes deportar, y a esto agrégale que existe una ley en donde se dice que no puedes deportar a un niño antes de las 72 horas, ¿sí? Ese niño tiene derecho a que se le haga una especie o que se le revise su situación en un juzgado y en ese periodo se decida si se queda o se va, ¿sí? Y el decidir si se queda pues tiene que ver con que se encuentren familiares o se encuentre en una situación... ¿Quién lo defiende? Exactamente. ¿Cuántos abogados necesitas para 52,000 menores de edad? Y yo imagino que las condiciones están en contra de la mayoría de esos niños. Sí, por supuesto. O sea, la mayoría son candidatos a regresar inmediatamente. Claro.
De hecho, la presión republicana al presidente es en esa vía, ¿no? El gobernador de Texas ha hecho, pues como es usual con él, declaraciones muy duras en este tema, muy pragmáticas, en el sentido de que, bueno, la última que yo le leí fue que decía que expúlsenlos a todos, ¿no? Así literalmente, porque generan una crisis no solamente humanitaria, sino en la seguridad interior de los Estados Unidos. Entonces, pues va por ahí, o sea, va en la vía de regresarlos a todos a sus países para con ello desalentar la migración masiva y que esta dinámica de migración masiva siga incrementándose, ¿no? Ya no de los centroamericanos adultos o los mexicanos adultos, sino ahora ya de los niños viajando solos, que es aún más complicado de gestionar, ¿no? Ahora hablabas de crisis humanitaria, esto es algo que suena raro, extraño para los Estados Unidos. Digo, hay crisis humanitarias en los países de Oriente, de África, por los refugiados políticos, claro, etcétera, pero en Estados Unidos. Sí, en efecto, decía Paco hace un momento que efectivamente no es algo muy común, ¿no?, en los Estados Unidos, y que la última que habíamos visto fue la del huracán Katrina, ¿no?, en Nueva Orleans, que dejó pues a miles de personas sin casa, inundados, etcétera. Y recordamos incluso esta anécdota del ejército mexicano cruzando a la frontera, algo histórico que no había ocurrido, pues yo creo que desde 1846, que no pisábamos aquellas tierras que eran pues de nuestro país, cruzando para montar un campamento para ayudar a los damnificados del huracán Katrina, pero en San Antonio, en Texas. Qué curioso, por cierto, que nos hubieran designado que fuera San Antonio, ¿no? Que fuera en el Álamo, exactamente, ¿no? Pero yo creo que ahí había una señal muy evidente. Pero como sea, crisis humanitarias es muy raro que ocurran en Estados Unidos, salvo las que ellos tengan en lo interno, ¿no? Sí, exactamente, para que se considere crisis humanitaria, básicamente se necesita que haya una intervención extranjera, ¿sí?, para apoyar de alguna forma a esta situación. En este caso, bueno, quien tiene que entrar directamente son los países de origen de estos niños, ¿no? Estamos hablando de Honduras, Guatemala y El Salvador principalmente. Pero entonces tú puedes responsabilizar a los países de origen y decir, mira, aquí tengo 3.225 niños salvadoreños, 4.200 que son hondureños, etcétera, llévenselos. Este es un debate muy interesante, ¿no? Porque ahí es donde está también un poco ahora sí que la negociación entre los países involucrados, ¿no? México le toca por ser país de tránsito. Sin embargo, hace algunas semanas estuvo el vicepresidente Joe Biden en Centroamérica, en Guatemala, reunidos con representantes de estos países, y fue muy interesante la reacción de los países centroamericanos. Ellos lo que pedían, casi exigían al gobierno de Estados Unidos era que los aceptara, ¿sí?, que los reubicara o que los acomodara con sus familiares, etcétera. La respuesta del vicepresidente Biden fue, pues este es un problema social que ustedes tienen que atender y nosotros no podemos atenderlos. Nosotros lo que podemos hacer es ayudarlos económicamente a mejorar su sociedad, pero para evitar que estos niños, bueno, por una parte, para que los que tengan que tengan que ser deportados se reintegren en un mejor nivel de vida, pero aparte para que pues a la larga ya puedan ustedes sobrellevar o mejorar pues su calidad de vida aquí, para que no tengan que irse, ¿no? Incluyendo identificar quiénes son esas mafias, quiénes son esos grupos, tanto de coyotes, como le llaman ellos, o polleros que les llamamos aquí, y los que están extorsionando y amenazando, para que también pues se incremente de manera exponencial el flujo, ¿no? Ahora, llegamos a escuchar, Francisco, Andrés, en las discusiones en el Congreso de los Estados Unidos, que alguien proponía que estos 3.700 millones de dólares que va a utilizar el presidente Barack Obama, en lugar de utilizarlos propiamente para la crisis, que se invirtiera en los países de origen para mejorar las condiciones. Eso se antoja una utopía, ¿no? Pues esa es la clave, yo creo, porque, o sea, si gran parte de ese dinero se va a estar invirtiendo, por ejemplo, en hacer la reja más alta, en instalar más centros de detención, en contratar más agentes de la patrulla fronteriza, o sea, digamos que en esas cuestiones que son necesarias sin duda, pero si todo ese dinero se va a ir a esas cuestiones, y que encima de todo se amenaza a países centroamericanos, como lo ha hecho por ejemplo un congresista republicano recientemente, de que se le va a quitar la ayuda financiera pues en programas de cooperación a Centroamérica hasta que resuelvan el problema, como si fuera tan fácil resolverlo nada más por decreto, pues entonces sí estamos en problemas, porque las causas no se van a atacar. Las causas de la migración, como lo estamos comentando aquí, pues son sí la pobreza, las desigualdades, la falta de oportunidades, el hecho de que la gente no encuentra trabajo, no mejora la calidad de vida, la inseguridad, que ha sido una cuestión dramática, los incrementos de inseguridad en Centroamérica,
en los últimos 10 años, alrededor de los últimos 10 años, si no se atacan esas causas digamos que originan la migración, pues entonces este va a ser un problema al infinito. Y después, si los norteamericanos invierten tanto dinero en reforzar su control fronterizo, pero no se atacan las causas, entonces el problema se nos va a venir a nosotros. Porque entonces, si nosotros los estamos dejando pasar, ¿en dónde se van a quedar en lo que pueden llegar a Estados Unidos? Pues aquí, ¿no? Y se va a volver un problema. Ese es el otro tema. Vamos a hacer una pausa y a mí me gustaría enterarle, o sea, ¿cuál es la responsabilidad de México en todo esto? O sea, porque México está aparentemente como mero observador, pero México está muy involucrado en el tema y en la crisis, ¿no? Vamos a platicar de esto después de una pausa. Esto es Cara a Cara, platicando hoy sobre la crisis de los niños migrantes ilegales en los Estados Unidos. Regresamos.